Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Acerca de lo que ya ha comenzado a suceder, ¿no? Hoy es 1 de julio, ha llegado la primera de 3 alzas de las tarifas eléctricas y decíamos que para la ciudadanía es bien complicado entender por qué tiene que siempre hacerse cargo de las fallas de la institucionalidad. Y podría citar un ejemplo que es muy similar, ¿no? El de las ISAPRES, en donde después de fallas de la institucionalidad completa, resulta que se pone en jaque la continuidad de ese mercado, con todo lo que significa, porque además la salud completa funciona. Me refiero a la salud pública, la salud privada funciona como una red en la que también los privados proveen servicios al sistema público, se pone entre la espada y la pared de la ciudadanía, finalmente tiene que hacerse cargo con el fin de los excedentes, en fin, con pagar más los planes, etcétera, todo lo que sabemos que pasó en el caso de las ISAPRES. Y ahora con el tema de la energía eléctrica es más o menos lo mismo, guardando obviamente las diferencias, ¿no? Esto de políticos que ven que se va acabando el tiempo para ponerse al día, ¿no? Con el descongelamiento de las tarifas eléctricas y finalmente no lo hacen y llegamos a esta instancia en la que tenemos 3 alzas de 20% más o menos cada una hasta 2025. Y nuevamente la ciudadanía teniendo que asumir los costos, que genera indignación por ese lado y también indignación por gente que no paga nunca, que no va a pagar nunca tampoco ni el aumento ni el consumo que tiene de energía eléctrica. Esto tiene también obviamente una derivada política. Les contábamos que hoy va a sesionar en el Congreso una mesa técnica que está buscando mecanismos para ampliar el subsidio, que ahora es solo para 1,5 millones de hogares que sean del 40% más vulnerable del país. Y todo esto además complica el futuro político del ministro de Energía, Diego Pardo, que en los últimos días ha sido fuertemente cuestionado. Incluso le han dicho que él no entregó toda la información. Él dice que sí. Daniela Ruiz-Tagle nos va a contar más. Hola Daniela, buenos días. Buenos días. Claro, un trabajo contra el tiempo han llevado a cabo los distintos parlamentarios que están involucrados en este debate y que tiene que ver con este alza en las tarifas eléctricas. Acá lo que se busca en esta mesa técnica es encontrar los mecanismos con los que se ampliaría el subsidio para mitigar el incremento de las tarifas eléctricas que comienzan a regir hoy de manera gradual. Hoy lunes 1 de julio. La idea de las fórmulas que han tomado fuerza durante los últimos días son los siguientes. Por ejemplo, aumentar el impuesto a las generadoras de carbón. La segunda es utilizar el IVA adicional del aumento como fórmula para recolectar 120 millones de dólares en un año. En esa línea, el senador del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta, Juan Luis Castro, se refirió a este tema. Él indicó que esta extensión del subsidio debería estar definida en menos de un mes. El IVA, por el solo efecto del aumento tarifario, implica recaudar para el Estado 10 millones de dólares al mes, solo por el alza de la tarifa eléctrica. Entonces, decimos que esos 10 millones mensuales que se transforman en 120 millones de dólares al año, que significa la duplicación del subsidio que hoy día está en ley, ¿por qué no lo vamos a tomar? El también presidente de la Comisión de Minería de la Cámara, el diputado Carlos Bianchi, explicó una idea que le fue planteada en la región de Magallanes. Recordemos que el presidente Gabriel Boric estuvo de gira la semana pasada, estuvo acompañado por el ministro de Energía, Diego Pardo, y este encabezó 2 reuniones, una durante la noche del jueves y otra durante el mediodía del viernes. Allí se abordó este tema. ¿Qué se le planteó al diputado Bianchi? Este explicó que finalmente la idea que le plantea el ministro Pardo consiste en incrementar el impuesto a las generadoras de carbón, que recordemos es una propuesta de los parlamentarios frente amplistas. Y en ese sentido subrayó que la actual ayuda prometida por el gobierno de alcanzar a 1,5 millones de hogares vulnerables no es suficiente.
Por lo tanto, no es suficiente el que haya 1,5 millones de viviendas que podrían tener un beneficio. Esto a lo menos hay que triplicarlo. A las personas del 40% más vulnerables hoy día se le va a hacer concursar. Por lo tanto, no se le está garantizando el que por el hecho de estar inscrito pueda obtener el beneficio del subsidio. ¿Qué es lo que dicen, por ejemplo, en la oposición? Acá hay distintas voces. Ellos distan de esta iniciativa. El diputado de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro, dijo que en lugar de aumentar impuestos como acostumbra la izquierda, dice él, se tomen en cuenta otro tipo de soluciones, como por ejemplo reasignar recursos en programas a juicio mal evaluados y con carga ideológica, dice él, lo que le habría sido comunicado al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Bueno, le estamos diciendo hoy día que el IVA extra que va a cobrar por estos aumentos de las cuentas puede perfectamente destinarlo a la clase media, y también le estamos diciendo que haga reasignaciones de dineros en programas que son ideológicos, que no están bien evaluados. El diputado independiente y miembro de la denominada bancada eléctrica, Rubén Oyarzo, apuntó a que es necesario renegociar los contratos con las empresas generadoras, añadiendo que el aumento de impuestos a las generadoras de carbón podrían ayudar parcialmente a la ampliación del subsidio. Sin embargo, dice él, no sería suficiente para incluir a la clase media. El impuesto adicional a las generadoras de carbón podría ayudar parcialmente a aumentar el subsidio a las familias más vulnerables, pero claramente esto no considera a la clase media ni a la clase media emergente, que para variar tendrá que sostener el pago de esta deuda acumulada. Esto se da en un complejo escenario para el ministro de Energía, Diego Pardo, en donde, si bien ya se ha descartado el ingreso de una acusación constitucional en su contra, sí se está hablando todavía de una interpelación o de que sea citado, ¿no es cierto?, a la sala de la Cámara para que los parlamentarios puedan hacerle las preguntas respectivas. De hecho, hay firmas que son del oficialismo para que se pueda citar al secretario de Estado. Ayer conversamos con el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a las actividades fiscalizadoras. La interpelación fue pensada para casos como este. Cuando un ministro no ha entregado información suficiente y el Congreso necesita conocer la información de manera más acabada, la herramienta que establece la Constitución es la interpelación. Así que está escrita y pensada para casos justamente como este. Yo creo que esta es una interpelación que interesa a todos, parlamentarios de gobierno y de oposición. Bueno, para hoy está entonces asignada y agendada la reunión de la mesa técnica en donde va a participar el ministro de Energía, Diego Pardo, y los distintos parlamentarios. En el Congreso Nacional se espera entonces que se exploren todavía estas alternativas para ampliar el subsidio que pueda subsanar, ¿no es cierto?, este alza en las tarifas eléctricas que comienza este día de hoy, este día lunes 1 de julio. Caterín Tomás. Oye, mira, algunas cosas. El Partido Comunista, que ha sido muy duro, el Partido Comunista que está molesto por el asunto de Jadwe, el Partido Comunista que está molesto por lo de Juan Andrés Lagos, en fin. El Partido Comunista que ha atacado duramente al ministro Diego Pardo, yo diría que de casi todos ha sido el más duro. Yo sé que Carol Cariola lo ha atacado también, pero es miembro del Partido Comunista, lo ha hecho, pero claro, ella es presidenta de la Cámara de Diputados, entonces tiene un rol importante. Lo ha defendido el Frente Amplio, obviamente, pero da la impresión que es el Partido Comunista el que ha sido más duro, más que el socialismo democrático, más. ¿Qué va a pasar con el PC? ¿Qué crees tú? Sí, ayer de hecho el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en su entrevista de todos los domingos a Radio Nuevo Mundo, ligada al partido, se refería a este tema. Y nuevamente hacía un llamado al gobierno a que tomara medidas al respecto. Él decía, se puede retrasar esta alza a las tarifas eléctricas a meses en donde, por ejemplo, la gente no tenga que tomar la leche caliente o no tenga que enchufar las estufas, ¿no es cierto? Por ejemplo, él entregaba enero como una propuesta. Ahora, que eso se pueda hacer, el presidente de la República ya descartó que esto no vaya a ocurrir, ¿no es cierto? O sea, va a pasar, esta alza va a pasar. Deuda que no se paga sale más cara, decía el mandatario. Así que
Yo creo que, y como están las relaciones con el Partido Comunista, esto no tiene mucha agua en la piscina. El camino es el tema del subsidio, que se va a abordar precisamente en la mesa técnica del día de hoy. Pero el tema es que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha dicho que no hay dinero para aumentar el subsidio, ni tampoco, ni menos, para contener el alza que ya está en curso, ¿no? Y es 1 de julio, a cada uno le llega la cuenta en una fecha distinta, pero todas van a ir con ese aumento. Entonces, claro que es difícil llegar a un acuerdo más allá de $1,5 billion de hogares a los que les correspondería el subsidio eléctrico, al que además hay que postular, no es una cuestión automática. Ahora, nosotros estuvimos reporteando también en el marco de la gira del presidente. Acá se realiza una reunión. La encabeza el ministro de Energía, Diego Pardo. ¿Por qué estamos hablando de Magallanes? Porque es una de las regiones que más luz consume, a propósito de que oscurece más temprano y aclara más tarde, y además hace mucho frío y tienen que calefaccionar los espacios. Ahora, la preocupación de los parlamentarios era la siguiente, y acá se plantearon distintas propuestas. A ver, tuvimos algún problema con la conexión de la moneda. Yo quiero decir una cosa, sí. Esto tiene 2 componentes. Uno, el aumento del precio del dólar, o mejor dicho, la disminución del precio del peso. El peso se ha desvalorizado por el deterioro de la economía chilena. Eso es lo primero. Y lo segundo es que las promesas sobre la caída de los precios de la energía eléctrica no se cumplieron y nadie responde por esto. Fueron promesas que se hicieron bajo el gobierno de Bachelet II, recordémoslo, se han hecho reiteradamente. También hay un tercer componente. Resulta que hay mucha energía en el norte, energía solar, mucha energía, y resulta que se han instalado hay instalación de energías limpias en el norte, pero la interconexión del sistema interconectado del norte con el sur no se ha producido por razones ambientales, por oposiciones. Todo esto pasa a la cuenta. Nada es gratis. Es ridículo que un país tenga un sistema en el norte, otro en el sur o centro-sur, y resulta que no estén interconectados. Y resulta que no se ha hecho porque ha habido mucha oposición. Y aquí también esto influye en el bolsillo de las personas. Y de las personas más vulnerables, obviamente, los que no pueden pagar. Entonces, todo se paga. Ninguna decisión es inocua, no es verdad. Y aquí estamos en toda esta discusión. ¿Retomamos el contacto, no? Sí, Daniela, volvemos contigo. Sí, muy cortito, y era para retomar la idea de lo que le planteaban los parlamentarios de Magallanes al ministro Pardo. ¿Cuál es la propuesta que a los diputados con los que pudimos conversar les dio la impresión que el gobierno se está acogiendo más? Es la del Frente Amplio, y que tiene que ver con aumentar la tarifa de las generadoras de carbón. Esa propuesta va a ser conversada esta jornada, así como también la eliminación del IVA, entre otras propuestas que están sobre la mesa. Una jornada importante, una jornada clave. El jueves también va a ser clave porque también va a sesionar esta mesa. Acaba de llegar el presidente de la República acá al Palacio de la Moneda hace 2 minutos, y por supuesto que también va a ser observado por el propio mandatario. Este tema fue tocado en reiteradas ocasiones en su gira por Magallanes la semana pasada. Incluso yo quiero decir que aquí hay subsidios cruzados, ya hay subsidios de grandes consumidores a pequeños consumidores, por lo tanto grandes consumidores están pagando una tarifa mayor a la que deberán pagar. Y eso no se dice, pero también eso influye, por ejemplo, en la producción industrial chilena. Estaremos atentos, líneas abiertas contigo. Yo creo que el comité político va a ser movido en el día de hoy. Va a ser intenso. Sí, va a ser movido, y ojo que es muy probable, Tomás, que sea en la tarde. Que sea en la tarde. Así que estamos viendo ahí cuál es la agenda de la ministra del Interior, que encabeza, ¿no es cierto?, el comité político ampliado de partidos políticos, el CP de ministros, que son los ministros más cercanos al presidente. Estamos atentos. Volvemos en cualquier... Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.